Comenzamos pues. Omaha la voy a dejar abierto. Ok, Omaha, vamos a ver. Rezado, nada más una oración bonita, rápida al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino, Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Entonces ya nos metemos al tema de la nueva evangelización y seguimos. El primer aspecto de la evangelización es el anuncio del querigma. Aunque suene ya muy repetitivo y que todos ustedes ya lo saben, hay el peligro de que la nueva evangelización se convierta en hablar de sociología, de política, de problemas actuales, de cualquier cosa menos de lo esencial. Y les platico una anécdota muy triste de cuando entrevistaron a John Sobrino y a un pastor protestante y le preguntaron a John Sobrino, un teólogo católicos con John Sobrino, ¿por qué los católicos estaban yendo con los protestantes? Y el pastor protestante dice, porque nosotros estamos hablando de la Biblia, de Jesucristo y de la conversión, mientras que los católicos ustedes se la pasan hablando de política, de sociología y de problemas sociales. Y John Sobrino dijo, tiene razón. Eso pasó en Brasil, eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Guatemala. En México no nos afectó tanto, gracias a Dios, porque nos protege un poco, mucho, la Virgen de Guadalupe, pero no se habla de lo esencial. Tenemos que hablar del primer anuncio, Cristo, nuestro único Salvador. No podemos evangelizar en estos tiempos si no dominamos la Biblia. La Biblia tiene que ser como el jardín de mi casa, como la cocina de una mujer. Yo creo que una mujer cuando se mete en la cocina sabe dónde está el cucharón, sabe dónde están los vasos, sabe dónde está el basurero, sabe dónde está todo y si se lo mueven se da cuenta. Pues lo mismo nosotros. Yo por lo menos en mi jardín, si me toca una planta, me mueven una maceta, me doy inmediatamente cuenta. Entonces, la Biblia tiene que ser. Vamos a Hechos 4:12. Lo leo yo por facilitarme. Después en otros momentos yo les voy a dejar las lecturas, pero por ahorita, por facilidad y rapidez, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice ahí, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay más salvadores. Buda no es salvador, Confucio no es salvador. Tenemos que entenderlo. No es una ofensa decir a los budistas, oye, Buda se murió y se lo comieron los gusanos. No es ninguna ofensa. Oye, Confucio se murió y se lo comieron los gusanos. No es ninguna ofensa. Mahoma también se murió y se lo comieron los gusanos. Eso es la verdad. Esa es la historia de todos los hombres. El único vencedor del demonio, el pecado y la muerte es Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que anunciar. Y no política, y no sociología, y no teología, digo, teología sí, pero todas esas corrientes que se habla todo menos de Cristo, de la conversión y del Evangelio. Entonces, ese es el primer anuncio, anunciar que Cristo murió. El segundo paso es la conversión y el bautismo. No se trata nada más de que la gente escuche la palabra de Dios, de que la gente sea buena, sino de que hay una verdadera conversión. Y esto es muy peligroso si no se logra en los grupos de oración,
en los coros, en todos los grupos de las parroquias. Porque si no hay conversión, sucede lo que no sucede, que el director del coro ya se enamoró de una de las que estaban ahí cantando y que es esposa del diácono, que quién sabe qué tanto, y se arman unos relajos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no están en el plan de conversión. O en los grupos juveniles ya se metió, el director del grupo juvenil ya se metió con la muchacha, ya la dejó embarazada. ¿Por qué? Porque no se habla del pecado, porque no se habla de la vida de gracia, porque no se habla de que Jesucristo tiene que ser nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Dios. Y eso pasa en todos los niveles, se nos olvida lo esencial. Entonces, en la evangelización siempre tenemos que ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La Biblia, Cristo, la conversión. Eso es lo que es el querigma y eso es lo que debemos anunciar. Y luego recordar que el primer agente de la evangelización es el Espíritu Santo. Como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en ese que yo llamo el segundo Pentecostés, donde dice el versículo 31, que es un versículo hermosísimo, que todos los grupos parroquiales deben leer y reflexionar. Es nada más un versículo, pero describe perfectamente lo que es un grupo católico, cristiano, bíblico de oración. Dice ahí: acabada su oración, aquellos hermanos que estaban haciendo oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Ese proclamar la palabra, primero hacer oración, era un grupo de oración. Era un grupo a donde llega el Espíritu Santo, donde se invoca el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les comunica alegría, sabiduría y fortaleza. Y con esas tres cualidades, alegría, sabiduría y fortaleza, es como van a transformar a aquellos cristianos el mundo y no van a tener miedo de nadie ni de evangelizar. Si la evangelización ahorita está en crisis, se debe a que andamos pobres en Espíritu Santo, a que no tomamos tan en serio el Espíritu Santo que no lo invocamos. Yo muchas veces rezo la oración: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pero esa oración, si no se dice sentida, si no se dice como una realmente, como una invocación, no funciona, no sirve. La oración tiene que salir del corazón. Por eso hay que ayudar mucho a las personas en la evangelización, a los apóstoles, a saberse relacionar con el Espíritu Santo, a vivir su vida de gracia y a no entristecer. Fíjense que es lo mínimo que se les pide a los católicos que están involucrados en el evangelio, que vivan su vida de gracia. Porque ¿cómo vamos a evangelizar si yo vivo en un matrimonio casado con la vecina o que no, y ya estaba casada? Entonces, si no puedo comulgar, si no puedo vivir mi vida de gracia, no digo que no podamos evangelizar, pero mi evangelización no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque no vivo el testimonio de los primeros cristianos. Porque lo que convencía a la gente no era que estas personas predicaban bonito o hablaban bonito. Recuerden que era gente inculta, sin mucha preparación. Lo que les impresionaba era su manera de vivir. Mirad cómo se aman. No se metían unos con otras, no abortaban a sus hijos, eran fieles en el matrimonio, tenían dificultades pero las superaban con oración. Entonces ese testimonio es lo que le daba fuerza al querigma, al anuncio primero. Por eso la mejor manera de predicar, ya lo habíamos dicho anteriormente, es a través del testimonio, ganándonos la amistad de la persona, la confianza, la simpatía. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de los diversos grupos.
Vamos a hablar de cómo evangelizar a los ateos. Después, cómo evangelizar a los judíos, que son creyentes, ya no son ateos. Después, cómo hablar a los cristianos, cómo evangelizar. Pero en todos ellos, lo primero que necesitamos es cultivar la amistad con esas personas, ganarnos su amistad, su simpatía, su confianza. Así es como se evangeliza. No se evangeliza como hacen algunos evangélicos gritando en la plaza, que también lo podemos hacer, pero se trata de ser amables, de amar a los demás, de quererlos, y es así en ese ambiente donde evangelizamos. Seguimos. Vamos a hablar pues de el primer punto, y es los creyentes y los no creyentes. El primer grupo que nos divide a todos es de los creyentes y no creyentes. ¿Cómo probamos que Dios existe? O mejor dicho, ¿cómo probamos que nos ama? Yo creo que el problema fundamental, dice el Santo Padre Benedicto, del ateísmo está en que no se cree que Dios nos ama, que Dios permite muchas injusticias. Entonces, ¿cómo hablamos a la gente que no cree en Dios o que ve en el mundo tantas injusticias de Dios? Vamos a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo lo tienen que tener todos. ¿Dónde está el mío? El catecismo es muy importante porque vivimos en tiempos donde mucha gente enseña doctrinas, como decía ayer en el anterior programa, que Hans King, es Hans King y no Scott Hahn, ¿no? Creo que me dicen que me equivoqué, que dije Scott Hahn. Scott Hahn es un convertido cristiano y él es muy bueno y muy santo, pero a que me refería era a el teólogo Hans Küng, muy amigo de Benedicto XVI, y él en su libro pues habla de que el infierno no existe y muchas cosas así. Entonces, por eso, para orientarnos, además de las Sagradas Escrituras, en qué es lo que debemos creer, está en el catecismo. Si alguien dice, por ejemplo, en el cristianismo, yo no creo en el infierno, yo no creo en el pecado original, yo creo que los matrimonios vueltos a casar pueden recibir la comunión, se les pregunta, ¿eso es lo que enseña el catecismo de la Iglesia, sí o no? No. ¿Eso es tu opinión? Sí. Bueno, pues entonces cállate, porque si tú tienes un puesto de autoridad en la Iglesia, tu autoridad no te enseña, no te da para hablar tu opinión, sino la verdad de la Iglesia Católica. Un obispo, un sacerdote y un catequista no deben de predicar su opinión, sino la verdad. Vamos al problema más grave de nuestra época, leer lo que dice ahí, Catecismo 21-23. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con que Dios, o lo rechazan explícitamente, hasta el punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de nuestra época. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo, olvidándose de la eternidad. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin en sí mismo. Otra forma de ateísmo contemporáneo es esperar la liberación del hombre en una liberación económica y social, para que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad eterna. Bueno, las cosas las dice con unas palabras indudablemente muy precisas, pero no muy claras. Y lo que dice es que el cristianismo, la religión, nos enajena,
nos hace que nos olvidemos del mundo y nada más pensemos en la vida eterna, y entonces el mundo que caiga y el mundo que se destruye. Y el Papa dice, no, no es así, el mundo que caiga. Jesucristo lo dijo, estamos en el mundo y trabajamos en el mundo y queremos que este mundo sea mejor y queremos que haya una sociedad más justa, pero le damos valor y primordial a Dios y a lo espiritual y al alma como tiene que ser. Entonces, no es que nos desocupemos desentendamos del mundo, sino al contrario, queremos ser lo que somos, es decir, la sal en medio que evita la corrupción del mundo, la levadura en medio de la masa. No despreciamos la masa, por el contrario, la transformamos para que esa masa se fermente y sea alimento de vida. Según San Pablo, y esto es muy importante para entender el ateísmo, el ateo es culpable y su comportamiento desviado le conduce al ateísmo. Así lo dice en Romanos 1:18, que si no me equivoco es donde dice, se ensoberbecieron en su insensato corazón y Dios los abandonó. Esto es importante para entender lo que es el ateísmo. El ateísmo no viene siempre de una reflexión intelectual, no es que llegaron a unas conclusiones. Ellos no. Si tú le preguntas al ateo, dime cuáles son las pruebas de que Dios no existe, no te sabe decir ninguna prueba. ¿Por qué? Porque no tiene razones para no creer que Dios existe. Lo más que puede decir es, no lo veo. Oye, espérame un momento. Aquí viene a cuento aquella historia de dos amigos. Uno era doctor, indudablemente creyente, y otro era un astrónomo, científico, ateo. Y se vieron, se encontraron y fueron a tomar el café, y el científico, como siempre, empezó a hacer proselitismo de su ateísmo y dice, pues yo he penetrado todos los cielos con mis telescopios, todas las estrellas, todos los planetas, y no he visto a Dios. Y entonces su amigo católico, médico, neurólogo, le dice, pues yo he abierto muchos cerebros de científicos, incluso mejores y más listos que tuyos, y nunca me he encontrado con ninguna idea. Pero no porque el médico no encuentra ideas en el cerebro no tiene ideas, sino simplemente está fuera de su campo el ver eso. Lo mismo está fuera de la ciencia el ver a Dios, porque el problema de la ciencia es que creen que solo las matemáticas y la física son la única ciencia y el único modo de saber, y no es así. Además de las matemáticas, y además de la filosofía, y además de la geografía, está la filosofía, y está la teología. También son ciencias del saber, y ellos ignoran esas ciencias. Si quieren conocer a Dios, que se pongan a estudiar teología, y no que lo busquen con un microscopio. Entonces, lo mismo, las ideas, pues no se ven con un bisturí abriéndole la cabeza a la persona. Las ideas y el pensamiento te surge de tu propia experiencia, de tu diálogo con los demás. Hay maneras de entender que el otro tiene ideas sin usar ningún bisturí. Me basta hablar con una persona y ver que es inteligente y saber que tiene ideas. Entonces, como ven, los ateos no tienen pruebas de que Dios no existe. Pregúntales cuáles son las 10 pruebas de la no existencia de Dios, o las 5, o las 4, o las 3, o las 2, y no tienen ninguna prueba. Simplemente quieren que Dios no exista por su comportamiento. Otras veces no lo pueden ver por su soberbia. El ateísmo es, en cierto sentido, un castigo de Dios. Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura, y a los humildes da su gracia. Si el ateo se quiere convertir, y aquí es a lo que vamos, es muy sencillo convertirse, es muy sencillo ver a Dios. Vas a la iglesia, te pones de rodillas, te confiesas y pides perdón a Dios por tus pecados, y entonces Dios se te manifiesta, pero tienes que convertirte. Dios es como llenar un cántaro de agua.
Para llenar un cántaro de agua, el cántaro tiene que tener ciertas condiciones, que esté boca arriba, que no esté roto y que no esté lleno de basura, de estiércol, porque si lo traes lleno de basura y de estiércol, de pornografía, si traes tu corazón lleno de pornografía, de avaricia, de lujuria, ¿cómo quieres que Dios quepa ahí? Pues no cabe ahí. Entonces, ven, no estoy dando pruebas a favor de la existencia de Dios, sino lo que estoy diciendo es que el ateísmo propiamente no tiene ninguna, no es razonable, no tiene pruebas para probar que Dios simplemente dice no existe porque no te conviene o porque no te interesa. El ateísmo también hay que distinguir las personas, muchas veces los jóvenes, también por vivir una vida desenfrenada o por ignorancia, van perdiendo la fe en la universidad. ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de Dios? Bueno, el padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, tiene este tema, lo desarrolla muchísimo en su libro Para Salvarte, y habla de, el primero es el orden. Si yo voy a una isla, soy un náufrago, llego a una isla donde no hay nadie, me introduzco en la selva y me encuentro con una cabaña, con una puerta, con un techo, con un caminito, pues deduzco que ahí hay personas inteligentes. Entonces, el orden es una de las características donde yo veo orden, veo que hay seres inteligentes. Donde veo la belleza, por ejemplo, y este es un ejemplo que pone el padre Jorge Loring. Si algún día tienen la oportunidad de ir a visitar San Pedro in Vincoli, San Pedro en Cadenas, es una iglesia no muy bonita en Roma. Ahí está donde las cadenas que Pedro tuvo cuando fue encadenado. No es la cárcel, son las cadenas. Y ahí están también la famosa escultura del Moisés de Miguel Ángel, que es una de las esculturas más famosas, porque se cuenta la historia de que él mismo, admirado de la belleza de la escultura que había logrado, le da con el martillo en la rodilla y le dice, habla, de tan vivo que se veía Moisés. Entonces uno cuando ve el Moisés de Miguel Ángel, no es tan tonto para decir, esta estatua se hizo sola, esta estatua se hizo a sí misma, sino al contrario. Yo digo, qué gran escultor es Miguel Ángel, qué gran escultor que la hizo. Yo no conozco a Miguel Ángel, jamás he visto a Miguel Ángel, pero al ver su obra, contemplo la grandeza de ese pintor. No necesito ver. Eso es lo que dicen la gente. Yo no veo a Dios, es que no necesitas ver a Dios. Basta que veas sus obras, basta que veas el orden, basta que veas la creación. Ahora, el problema de nuevo, repito, aunque tú dices estas cosas, si la persona es soberbia, orgullosa y está metida en el lodo, es una persona sensual, no lo vamos a convencer. Primero tiene que convertirse. Por eso Jesucristo en algún momento llega a decir, dice, no deis lo santo a los perros. Es decir, a las personas que no les interesa la religión, ¿para qué les hablas de Dios? Si no les interesa, porque al contrario, te van a atacar a ti, te van a insultar, te van a golpear, entonces déjalos en paz. Si son cerdos, si son perros, así los llama, no echéis las perlas a los cerdos, no deis las cosas buenas a los perros. Es decir, a la gente que no le interesan las cosas de Dios, que vive en el fango, simplemente la evangelización no le puede entrar. ¿Qué otras cosas hay? La perfección que vemos en el universo y mi conciencia. Este es un punto, no lo menciona Santo Tomás, pero es muy importante, lo menciona San Agustín cuando dice, Señor, mi corazón inquieto te andaba buscando afuera y tú estabas dentro de mí. Dios está dentro de nuestra conciencia. ¿Cómo se sabe eso? Porque todos los hombres en cualquier parte del mundo saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Todos saben que robar es malo. En todas las leyes, en todos los países, aunque no sean cristianos, robar es malo. El adulterio es malo. El matar al inocente es malo. No estaremos de acuerdo en todas las cosas,
No todos los pueblos tienen los 10 mandamientos. Es una maravilla, por ejemplo. Muchos no saben que los 10 mandamientos que nosotros tenemos, los países cristianos y los judíos, no los tienen los demás, no los tienen los árabes, no los tienen los chinos, no los tienen los hindús. Tienen 2, tienen 3, tienen 4, pero no tienen 10 mandamientos. Por eso cuando los antiguos veían que los judíos tenían esos 10 mandamientos, decían que es sabiduría la de este pueblo. Finalmente, hay que ver que el ateísmo no es indiferente. El ateísmo va destruyendo las civilizaciones. Vean ustedes los resultados de las ideologías ateas. Recuerden que ya hemos vivido el ateísmo institucional. O sea, cuando hablamos de ateísmo, hay que ver que ese ateísmo ya se implantó en Rusia. Y miren la destrucción que hizo en Rusia. Ya lo vivió Hitler. Y miren toda la destrucción. Ya lo vivió Stalin. Y miren todos los crímenes. Ya lo vivió Khmer Rouge. Y vean lo que hizo en Camboya. Ya lo está viviendo actualmente Corea del Norte. Y vean cómo tiene su pueblo, ya todos dominados, ya todos oprimidos. Entonces, cuando hablamos del ateísmo, no nos quedemos en las ideas, hay que ver la práctica y ver en la práctica cómo el ateísmo y las ideologías ateas destruyen la civilización. Entonces, hay otras muchas cosas para probar la existencia de Dios. Yo las que les recomiendo son algunos libros que les pueden ayudar. Uno es de André Frossard, que se titula Dios existe, yo me lo encontré. Es una historia muy hermosa de una persona que era totalmente atea, incrédula, y que se convierte por un milagro de Dios, algo así a lo San Pablo. Hay otra historia que también la pueden encontrar en internet, se titula Alfonso de Ratisbona. Entonces ponen Alfonso de Ratisbona y probablemente se encuentren con la historia de la conversión de Alfonso. También es así, era un judío que un día un amigo le cuelga una medalla de la Virgen Milagrosa, y a raíz de esa medalla de la Virgen Milagrosa se le aparece la Virgen y aquel judío se convierte, era un judío ateo. Recuerden que judíos no estamos hablando de judíos creyentes, sino ateos. Muchos de los judíos, más que judíos, son ateos. Entonces, esas historias pueden seguir. Vamos ahora a hablar de las religiones reveladas y no reveladas. Lo primero que hay que entender es que hay mucha confusión en el mundo y hablan de religiones. No existen las religiones. Cuando se habla de la religión budista, la religión hindú, la religión confucionista, no son religiones, es mentira. Usan palabras para confundirnos a todos. Así como los evangélicos se llaman iglesias, no son iglesias. Son comunidades bíblicas, o llámenlas como quieran, grupos de oración, grupos de sobadas, pero no son iglesias. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí que hay que aclarar? Una cosa es las religiones y otra cosa son las creencias. Las religiones son las que Dios revela, y solo es una, la judeo-cristiana. Las creencias surgen del hombre mismo. Aquí lo vemos, aquí puse religiones comparadas, y se dice, en todas las religiones hay culto, hay rito y hay misterio. Por tanto, todas las religiones son iguales. Mentira, porque en primer lugar, les acabo de decir, no son religiones porque no las reveló Dios, no vienen de arriba para abajo, sino surgen de abajo para arriba. La religión verdadera es cuando Dios busca al hombre, se revela al hombre, como a Abraham, y le dice, Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te revelaré. Y es Dios el que le habla a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es Dios el que los saca de Egipto. Es Dios el que les manda a construir el templo. Es Dios el que les manda a Jesucristo. Es Dios el que está interviniendo todo.
todo el tiempo. Esa es la única y verdadera religión, la que viene de arriba y nos relaciona con Dios. Las demás no son religiones, aunque las llamen religiones, sino son creencias. Y como surgen del espíritu humano, y el espíritu humano es común a todos, por eso se parecen. Y por eso en todas hay culto, rito y misterio. Entonces hay que decir, pregunta, ¿son todas las religiones iguales? No, nada más hay una religión revelada que es el judeo-cristianismo. Las demás creencias sí son iguales y se parecen todas porque surgen del intento del hombre de buscar a Dios. Entonces, las religiones se revelan en monoteístas y politeístas, para que vean que no son todas iguales. Las politeístas, ya dijimos, no son religiones. Estoy usando el término porque es el término que todos usan, pero ustedes quédense con la distinción que les estoy haciendo. Entonces, religiones monoteístas, nada más hay tres. ¿Cuáles son esas tres? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, y no hay más. Y de esas tres religiones, solo dos son reveladas, el judaísmo y el cristianismo, que en realidad es una sola religión, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios de los cristianos. Y esto tiene sentido. Si hay un solo Dios verdadero y ese Dios se nos ha revelado, quiere decir que debe haber una sola religión. Esa religión revelada es el judeo-cristianismo. Recuerde que nosotros somos judeo-cristianos, Jesucristo era judío, María era judía, los apóstoles eran judíos, y nosotros también llamamos a Abraham nuestro padre. De esas tres religiones monoteístas surgen de los tres hijos de Abraham. Ismael, de ahí vienen los árabes; Isaac, el hijo de la de Sara, de la mujer judía, de ahí vienen los judíos, y nosotros que somos, gracias a Dios, hijos adoptivos de Abraham. No somos hijos más que porque los judíos fueron rechazados o rechazaron a Cristo, y nosotros llegamos en último lugar. Entonces, somos la única religión cristiana, la de Ismael, la de Isaac y la de Isaac y la de los cristianos. Entonces, religión revelada, solo hay una, y es el judeo-cristianismo. No ponemos al Islam, porque recuerden que el Islam, pues nada más es una copia de Mahoma que hizo de mezclas de judaísmo contra el cristianismo. Luego, aquí hablamos otra vez. Aquí ya no se está hablando de la religión, sino se habla de los fundadores de las religiones. Esto también es importante para nosotros. Y muchas veces se compara a Cristo con Buda o con Mahoma. ¿Quién fue Buda? Buda fue un iluminado. Él un día estaba sentado en un árbol con un caracol en la cabeza y estaba haciendo meditación y de repente sintió que se relajaba y que el mundo ya no le importaba, y es el hombre que quiere resolver el problema del sufrimiento. Buda era un muchacho, era un niño que vivía en un castillo y en un palacio, porque sus padres no querían que se enterara de que existía el sufrimiento y existía la muerte. Y Buda supera todo eso enfrentándose al sufrimiento y a la muerte, escapando a través de la meditación trascendental y de lo que se llama el nirvana. Es decir, no resuelve el problema, sino simplemente escapa de ese problema. Y eso es, Buda nunca dijo que era Dios. Después que lo hayan divinizado es otra cosa, pero Buda nunca, por tanto, no es como Jesucristo. ¿Quién fue Confucio? Confucio fue un sabio chino que recopiló la sabiduría de sus antepasados. Entonces, no es como Cristo. Por eso es una tontería decir que Cristo es como Buda, como Confucio. No sabe ni quién es Buda, ni quién es Confucio. Confucio tampoco pretendió ser Dios, ni el Hijo de Dios, ni el enviado de Dios. Buda no pretendió ser Dios,
ni el Hijo de Dios, ni el enviado de Dios. Entonces, no son iguales. Esa es una cosa como para decir, a mí no me interesa la religión. Entonces es otro punto. Pero no me digas tonterías, no me digas estupideces diciendo que todas las religiones son iguales porque no las conoces y diciendo que Cristo es como Buda y como Mahoma, cuando en realidad nunca los has estudiado. Entonces, la originalidad, Mahoma también, ¿qué fue? Pues es un profeta, guerrero, que se encontró con unos libros, evangelios apócrifos, que sabía algo de los judíos y abolió, por así decir, el politeísmo, y en ese sentido pues está muy cerca de nosotros los cristianos porque creen en el único Dios y lo llaman Alá. Y hasta ahí, que fue Mahoma, dice que Jesucristo es profeta. Bueno, pues si Jesucristo es profeta, ¿por qué no se ponen a leer las profecías de Jesucristo? Y si que lo que dijo Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, es verdad, entonces los musulmanes se tienen que hacer cristianos. Y si es mentira, entonces Mahoma está equivocado y nunca fue ningún profeta. Entonces, por cualquier lado que le des, nos quedamos nada más con Jesucristo. Entonces, vamos a Cristo. Cristo se llamó el enviado de Dios. ¿Cómo sabemos que realmente es el enviado de Dios? Y estas son las pruebas que nos tienen que quedar claras a todos ustedes. Se las voy a preguntar después, así que anótenlas porque nos tiene que quedar muy clara, porque es muy importante. Y es, ¿cómo sabemos que Cristo es el enviado de Dios? Pues lo mismo que un rey cuando envía a su enviado. ¿Qué hace un rey cuando envía a su enviado? Pues primero que nada, lo anuncia. Lo primero que hace el rey, por ejemplo, si Obama quiere mandar al Papa un representante de los Estados Unidos, de su gobierno, primero le dice, le manda una cartita al Papa diciéndole, oye, el que está ahí ya lo voy a quitar porque ahora yo soy el presidente y te voy a mandar a mi representante. Entonces primero lo anuncia. Ahora pregunto, ¿fue Buda anunciado? ¿Hay algunas profecías que anunciaran que Buda iba a venir? ¿Fue Confucio anunciado? ¿Hay algunas profecías que anuncian que Confucio iba a venir? No. ¿Fue Mahoma, que dice que era profeta de Dios, anunciado? ¿Dios lo anunció? ¿Dios lo envió? No, no hay ninguna prueba. Ellos llegaron y dijeron, yo soy esto, yo soy tal, y por tanto pónganseme de rodillas y créanme todos. Oye, espérame un momentito, eso no puede ser. ¿Dónde está tu carta de presentación? Entonces no tiene ninguna carta de presentación más que Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una profecía de que va a venir el Mesías, que va a venir el Salvador, que va a venir el siervo de Dios, como lo llama Isaías 53, que eso es muy importante. No se necesitan saber muchas profecías para saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Basta una sola, y esta la tienen que anotar, es muy importante. Sí, está en Isaías 53. Recuerden que Isaías es llamado el profeta evangelista porque se parece mucho a los evangelistas. Cuando Mel Gibson sacó su película de La Pasión, muchos judíos se rebelaron y dijeron que era una película antisemita. ¿Cuál es la razón por qué los judíos se rebelaron contra esa película? Porque ahí los que aparecían como malos no eran los judíos, sino los romanos. Entonces, ¿por qué se opusieron a esa película? Porque aparecía en esa película una profecía de la Torá judía. Isaías 53. Se las leo en el versículo 5, la tienen que tener subrayada. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas.
El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas errábamos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Los judíos no querían que los jóvenes fueran a ver esa película porque sabían que al ver esa película, citando la Torá, Isaías es parte de la Torá judía, de los profetas judíos, se iban a dar cuenta y iban a decir, óyeme, espérame un momentito, ¿me estás tú diciendo que en mi Torá judía está profetizado que Jesucristo iba a ser crucificado y muerto por nosotros? Y se iban a poner a leer esa cita que yo les acabo de decir y se iban a convertir como en realidad sucedió. Entonces vean, basta una sola cita para probar que Cristo fue profetizado, anunciado. Segundo punto, no basta ser anunciado, tiene que presentar sus credenciales. Si eres el enviado del rey, demuéstralo. Si eres el enviado de Dios, demuéstralo. ¿Cuántas veces le pidieron a Cristo que lo demostrara? ¿Y cómo lo demostró? Dando la vista a los ciegos, curando a los leprosos, sanando a los enfermos, haciendo caminar a los paralíticos y resucitando a los muertos. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué me dices? ¿Que Buda y Mahoma y Confucio fueron también enviados de Dios o son iguales a Cristo? ¿Dónde están los milagros de Buda, de Mahoma, de Confucio? ¿Dónde están? No hay, puros cuentos, unas leyendas ahí que en un bosque, quién sabe qué tanto, que se apareció una luz, nadie estaba ahí, nadie hubo nada, puros cuentos. En cambio de Cristo, los milagros se hacían ante las multitudes, se hacían ante sus enemigos, no ante sus cuates, no ante sus compinches, no, ante sus enemigos hacía los milagros, incluso a sus mismos enemigos les hizo el milagro, como por ejemplo es el caso cuando le cura la oreja a Malco. Finalmente, la última prueba de la divinidad de Jesucristo, y con esto probamos también la existencia de Dios, porque si después de que Dios envió a su Hijo a morir por la cruz, por ti, para salvarte, tú no quieres creer, pues eso ya es tu culpa. ¿Cuál es la última señal que da un rey? En algunos casos se nos cuenta que el rey da poderes plenipotenciarios. ¿Cuáles son esos poderes plenipotenciarios? Que cuando el rey le da el anillo a su mano derecha, como es el caso, si leen el libro de Esther, que se lo da a Amán, que era un hombre malvado, y Amán le dice al rey, ¿sabes qué? Aquí hay una raza que no obedece al rey y que sigue otras costumbres. ¿Qué te parece si los matamos a todos y les quitamos sus propiedades y yo te doy la mitad de esas propiedades para ti? Y el rey le dice a Amán, no, yo no quiero nada, pero yo te doy poder a ti, y se quita el anillo y se lo da a Amán. Ese anillo representa el poder sobre la vida y la muerte que solo tenía el rey. Pues lo mismo, el poder sobre la vida y la muerte solo lo tiene Dios. Y ese poder sobre la vida y la muerte, Dios se lo dio a Jesucristo, y Él es el único que ha muerto un viernes y resucitado un domingo. Cuando los demás fundadores de iglesias hagan lo mismo, entonces podemos decir que todas las religiones son iguales. Pero mientras ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni José Smith, ni Guillermo Miller, ni ninguno de los fundadores de la iglesia, mientras ellos no mueran un viernes y resuciten un domingo, ¿en base a qué vamos a creer eso? Esto nos tiene que quedar muy claro. Entonces, por eso hay que reflexionar más y estudiar más lo que yo les estoy diciendo brevemente sobre las profecías de Cristo, sobre los milagros de Cristo, por ejemplo, estudiar el milagro de Lázaro, que es un milagro impresionante, y sobre la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
que recuerden, era lo primero que enseñaban los cristianos. El único que ha muerto y resucitado es Cristo. Vamos a hablar, yo creo que aquí lo dejamos y la próxima vez seguimos con esto y vamos a hablar, porque este es un tema muy, muy largo que nos va a llevar también 1 hora, nada más el tema de los católicos con los cristianos. Entonces, aquí les vamos a dejar y vamos a comenzar con las preguntas que ustedes tengan y vamos a abrir los micrófonos a todos ustedes para que nos vayan contestando. Entonces, Omaha, están en el aire. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? Padre, no hay preguntas. No hay preguntas. ¿Alguna cosa no quedó clara? ¿Quieren alguna cosa que esté un poco más confusa? Ok, repita, va Francisco. A ver, Francisco, ¿alguna cosa que quieras? ¿Por qué mencionan que Jesús fue un profeta en Oriente y no un Dios? O sea que ellos nunca lo aceptaron como Dios, sino como profeta. Era de lo que estaba hablando, pero no entendí bien. Bueno, no dije que Jesús lo reconocieron como un profeta, al contrario, dije que el único que fue profetizado antes de nacer y antes de venir al mundo fue Jesucristo. Mahoma no fue profetizado, Confucio no fue profetizado. El único que fue anunciado que iba a venir durante 2000 años es Jesucristo. De hecho, recuerden ustedes que Moisés mismo había dicho, después de mí va a venir un profeta mayor que yo. Eso ya lo dice Moisés. Entonces, los judíos siempre están creyendo que va a venir el Mesías, que va a venir el Mesías. Y el Mesías ya llegó, es Jesucristo. Entonces, a lo que me refiero no es que Jesús fue profeta o no fue profeta. Eso no hablé de eso, sino que Jesús fue profetizado. También Jesús hizo profecías. Ayer mismo leímos la lectura, que es muy importante y que se la recomiendo, del libro de Daniel. Y también Jesús habla de la profecía de la destrucción de Jerusalén. Entonces, Jesús no solo fue profetizado, sino que él hizo profecías que se cumplieron todas. La primera profecía que hizo es que iba a morir crucificado. Otra profecía que hizo es que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y todas las profecías que hizo Jesucristo se cumplieron. ¿Sí? Entonces, hay que distinguir entre las profecías del Antiguo Testamento que anuncian a Cristo y las profecías que hace a Cristo profeta. Son dos cosas totalmente diferentes. Gracias, Padre. Hay que darle más vueltas a eso para que entiendas, porque sin meternos, sin tomar nota de esto, no lo vamos a poder entender. Unas cosas son las profecías del Mesías que ya viene, y otra cosa son las profecías que Jesús hizo y se cumplieron. Por los dos lados se prueba que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que no haya quedado claro? Voy a recordar una cosa muy importante sobre la existencia de Dios. Les invito a que lean el libro de Daniel, las lecturas de ayer. ¿Me pueden decir de qué trataron las lecturas de ayer? Levanten la mano, el que sepa. Nabucodonosor no era un creyente, era un pagano. Y entonces le obligan a echar a Daniel al foso de los leones. Y resulta que los leones no se comen a Daniel. El rey, aunque no es creyente, al ver aquello relaciona la causa con el efecto. Si a Daniel no se lo comen los leones, solo puede ser porque Dios existe y es muy poderoso.
y después echa a la otra familia a los leones y los leones se los comen. De esa manera se ve que el que los leones no se hayan comido Daniel solo puede ser porque Yahvé existe y porque Yahvé es un Dios poderoso. Entonces no eran tontos la gente antigua, sino que relacionaba que hay cosas que solo Dios puede hacer y por eso creían en Dios y aceptaban a Dios al final. Entonces, esa prueba de los leones le probó al rey Nabucodonosor que Yahvé es verdaderamente el Dios vivo. Lean, así termina esa historia, se las dejo de tarea, lean ese pasaje de Daniel donde Nabucodonosor reconoce al verdadero Dios vivo. Muy bien, nos vamos ahora con, ponemos en mute a Omaha. A ver, Omaha, otra vez, otra pregunta. Padre, ahí en la misma lectura donde está diciendo del rey Nabucodonosor, aquí dice la lectura, el rey Darío escribió en todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. ¿Era el rey Darío o era el rey Nabucodonosor? A ver, ¿me está leyendo la lectura de hoy o la de ayer? La de ayer, Padre. A ver, espéreme. Tiene usted razón. Qué bueno que me corrigieron, muy bien. No es el rey Nabucodonosor, estamos ya hablando de otro rey. Este es Darío el persa. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces el rey Darío le dijeron, Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oraciones? Este tiene que ser arrojado al foso de los leones. Entonces lo arrojan al foso de los leones y le dice, tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Al amanecer se levantó el rey y se dirigió a toda prisa al foso de los leones y cerca del foso le gritó angustiado a Daniel, Daniel, siervo de Dios, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios a quien veneras fielmente? Daniel le contestó, viva siempre el rey. Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. Efectivamente, es el rey Darío y no el rey Nabucodonosor. Muy bien. Gracias, Padre. Nos vamos con, Divina Misericordia, en chino. ¿Alguna pregunta? No las escucho. Sí, Padre, ¿nos puede oír mejor? Sí. Ok, quisiéramos hacer dos preguntas, Padre. Una es acerca de lo que habló hoy y otra es una pregunta que mi amiga tiene. La primera es, ¿nos pudiera decir, por favor, otra vez la diferencia entre las religiones y las creencias? Las religiones está bien clara, las religiones es lo que Dios revela, lo que ha sido revelado por Dios, pero las creencias... La creencia surgen del espíritu humano, pero ¿nos pudiera hablar un poquito más otra vez, por favor? Es bien sencillo, mire. La revelación de Dios es Dios que actúa, Dios que baja, Dios que desciende. La creencia surge de que el hombre anda buscando a Dios. Religión es cuando Dios anda buscando al hombre. Creencia es cuando el hombre anda buscando a Dios, ¿sí? Sí, Padre. Cuando viene de arriba, la religión es religión revelada. Cuando surge del sentimiento religioso, es creencia, no es religión. Por eso, las creencias se parecen, porque todos los espíritus humanos nos parecemos, ¿no? Entonces hay ritos, hay oraciones, hay misterios, y también hay brujería y tontería y media, pero todo eso surge de los hombres. Entonces, religión cuando el Dios busca al hombre, creencia cuando el hombre busca a Dios. Y no es lo mismo la religión revelada por Dios que la religión inventada por el sentimiento humano. Está bien, Padre. Y la última pregunta, Padre, que nos gustaría mucho que nos diera algo de información.
Una amiga que está aquí presente me pidió que le hiciera la pregunta porque ella habla más inglés que español, pero entiende el español bien. Ella trabaja mucho con jovencitos y jóvenes de catecismo y de confirmación. Y quisiera hacerle esta pregunta, padre. Dice ella, hablando de la nueva evangelización y siendo que los jóvenes, siempre están cuestionándolo todo, padre. Ella quisiera preguntarle, ¿qué le aconseja para ayudar a los estudiantes de confirmación en su crecimiento, en su amor a Dios, padre? Primero que nada, aquí recuerden que cuando hablamos de religión y de enseñanza, lo primero que tienen que cultivar los jóvenes es su amor a María y su amor a Jesús. No ideas, sino amar, que amen a Jesús y que amen a María. Hay que enseñarles eso, a relacionarse con una persona. La religión cristiana no son ideas, es una relación con una persona, por eso se llama religión, porque me religa a Cristo vivo, muerto y resucitado. Cuando un joven me dice, después de que yo le explico 2 o 3 veces una cosa, me dice, no entiendo, le digo yo, mira, ponte de rodillas, hoy en la noche, le rezas a Jesús y le dices, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, ayúdame, ilumíname, fortaléceme. Y Dios, si tú eres humilde y perseverante en la oración, te va a hacer entender muchas cosas que yo no te puedo entender, porque recuerda una cosa, no todo en la religión es cuestión de entender. Eso es lo primero que hay que hacerle a los jóvenes. No estamos en clase de física, ni de química, ni de matemáticas. Estamos en clase donde tú tratas de conocer a una persona. Y si tú tienes confianza en esa persona, pues crees en esa persona, le das el afecto de tu fe. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de tu mamá? ¿Lo has probado químicamente? ¿Te has hecho el análisis del ADN? No. Entonces, ¿cómo sabes que tú eres hijo de tu mamá? Pues porque mi mamá me lo dijo, porque mi mamá me quiere, porque yo confío en mi mamá. Exactamente, esa es la respuesta. Cuando tú ames a Jesús, cuando tú conozcas a Jesús y cuando tú te declares amigo de Jesús, entonces vas a entender muchas cosas que ahora no entiendes con la cabeza. Aquí no se trata de usar la cabeza nada más, sino se trata de creer, de usar la fe. Porque si no, ¿para qué queremos la fe? ¿Sí? Si tú amas a tu mamá, confías en que ella te dice la verdad y nada más. Y si Dios es más grande que tu mamá, con más razón debes creerle a Dios y a tu mamá. ¿Ok? Gracias, padre. Yolo y Alicia, ¿alguna pregunta? Sí, padre. ¿Nos podría explicar cuáles son los seguidores de Confucio o cómo se llama la religión? No es una religión la de Confucio, es un resumen, se llama confucianismo, así se llama, las religiones de Confucio, confucianismo. Y no es una religión, sino es la sabiduría, una recopilación de los dichos de los sabios de la cultura china, nada más, un hombre realmente muy sabio. No sé, como esos dichos chinos, ¿no? De que más vale la tinta, el papel escrito, que la mejor memoria.